¿cómo están? Soy Moisés Shofar. Bueno, el día de hoy primero les quiero dar gracias porque el canal ya llegó a 10,000 suscriptores. Es poco, pero ahí va. Pues realmente es un canal nuevo. Entonces les quiero dar las gracias a ustedes. Gracias por escuchar los mixes y por ver los estudios. El día de hoy quiero hablar de algo que me causa mucha inquietud porque es un tema que yo considero delicado y que además lo he vivido a lo largo de años. Entonces creo que va a ser bueno para todos aprender un poco acerca de este tema. Es algo en el cual todos nos vemos involucrados siempre y se trata del chisme. El chisme. Quiero hablarles acerca de lo que representa y lo que implica el ser chismoso o chismosa. Nosotros podemos tener un concepto un poco equivocado. Fui por mi diccionario. Tengo la duda de qué diga aquí. Es una definición que creo que es de las congruentes o acordes a como la Biblia define algo. Nosotros tenemos ideas, conceptos de algunas palabras que realmente significan otras cosas en la Biblia. Yo siempre les digo, la Biblia es nuestro diccionario. Como creyentes tenemos que alinearnos con las definiciones que encontramos en la palabra de Dios, principalmente en los originales, porque así no vamos a caer en confusión, en controversia. Realmente el único fin de aclararlo a la luz de la palabra creo que no debe ser tener la razón o querer tener la razón. Creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, ya que estamos hablando de Dios y estamos hablando de esa búsqueda de la verdad, la única intención es agradarle, servirle, conforme a su voluntad. Y para conocerle, pues hay que estudiar su palabra. Entonces, es triste, es difícil cuando hay discusión por orgullo, por querer ser el que más sabe. Creo que es bueno siempre estar abiertos y ser humildes, principalmente humildes. Creo que eso es algo indispensable hoy en día en un maestro de la Biblia, o en un pastor, o en un profeta, o en un apóstol, o como quiera que se llame. En un ministro, creo que lo principal, el ingrediente principal, que además que yo considero es un requisito, es la humildad. Es algo que no puede faltar. Dice, chisme, noticia verdadera o falsa, con que se murmura o se pretende difamar a alguien. Es una definición muy exacta. Voy a repetirlo, chisme, noticia verdadera o falsa, con que se murmura o se pretende difamar a alguien. Bueno, saben que este blog es principalmente para gente creyente, pero también para gente que quiere conocer de Dios y bueno, está en búsqueda de eso. Y a veces como cristianos pensamos que un chisme solamente es hablar mentiras de alguien o difamar de una manera falsa o con un falso testimonio, pero en realidad no. En realidad el chisme también implica el hablar verdades para difamar a alguien. Esto significa que un chismoso es el que lleva información fuera del orden que Dios establece para resolver un conflicto o un problema. Nosotros tenemos maneras de resolver las cosas y tenemos prácticas. Hay prácticas que son nocivas y hay prácticas que son sanas. Bueno, el chisme es una de las prácticas más nocivas que puede existir y más dañinas para cualquier grupo social o cualquier núcleo familiar. El chisme destruye familias, destruye amistades y destruye iglesias, congregaciones, dentro de su familia, dentro de su trabajo, dentro de su iglesia. Esto no es según mi punto de vista, sino que realmente es algo que he tratado de estudiar a profundidad dentro de la Biblia, historias bíblicas que me han dejado una enseñanza y creo que es primordial que comencemos a restaurar, a sanar nuestra lengua. ¿Será que Dios establece en su palabra una manera de comunicarnos sanamente? Pues la respuesta es sí, completamente. La Escritura está llena de estos pasajes, de estos versículos. Dios estableció desde un principio las reglas de comunicación interpersonales para relacionarnos de una manera sana y buena. Quiero que vayamos a una escritura que está en Primera de Reyes 3:5. Primera de Reyes 3:5. Algunos ya saben esta historia, es famosa. Ustedes saben quién es Salomón, el rey, el tercer rey de Israel, después de David, su padre, quien fue después de Saúl, del rey Shaul, David Hamelech, el rey David, y después Shlomo Hamelech, el rey Salomón. Bueno, dice, voy a leerles un poquito antes.
Es el capítulo 3 de la primera de Reyes. Y en el versículo 3 dice así: Mas Salomón amó a Adonai, a Dios, a nuestro Señor, andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre, en lo que le enseñó su padre David. Se le apareció el Señor, Adonai, a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Le dijo: cualquier deseo que tú tengas, te lo voy a conceder. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Ahora pues, Yahweh, mi Elohim, mi Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Primeramente fue humilde, lo que les digo. Se reconoció como incompetente. Pidió que Dios, que el Señor, le diera sabiduría. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces le dijo: yo no puedo gobernar tu pueblo y realmente estoy preocupado por el juicio que voy a dictaminar para tu pueblo, en todos los casos que se me presenten, en todas las decisiones que deba tomar. Y eso le agradó a Dios. Y Dios, dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fíjense la respuesta: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, o sea, una larga vida, ni pediste para ti riquezas, o sea, lo que cualquier persona hubiera elegido, ni pediste la vida de tus enemigos, o sea, no pidió venganza, ni largura de días, ni riquezas, ni fama, no pidió nada de esto, de estas cosas que son vanas. Lo que pidió fue sabiduría, inteligencia, un corazón entendido. Wow. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bueno, y además le dio las cosas que no pidió, de regalo extra de pilón, le dio todo lo demás, le dio riquezas, le dio paz y le dio una larga vida. Bueno, esto es la introducción. Aquí Salomón, quien es considerado la persona más sabia de todos los tiempos, nos está dando una enseñanza. La sabiduría es una consecuencia de la humildad, dice la palabra de Dios. Aquel que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Es una regla, así funcionan las cosas en el espíritu, a la inversa. Él no buscó su gloria, sino él se humilló y Dios lo glorificó. Dios le dio honra, lo exaltó. Sigue diciéndole que debe guardar sus mandamientos, que debe guardar sus estatutos. Ya Salomón despierta y enseguida el texto continúa con una historia de dos mujeres. Voy a leerla. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Unas versiones dicen prostitutas, otras versiones dicen rameras. Bueno, el chiste es que se dedicaban a ser sexoservidoras. Entonces vinieron delante del rey. Esto no era común, se supone, o por lógica, es que vienen delante del rey porque ellas ya se habían presentado con las autoridades correspondientes y claro que no habían podido llegar a dictaminar a favor de ninguna. ¿Por qué? Porque era un caso difícil de resolver y difícil de llegar a fondo, ya que no había testigos. Es algo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer porque es una ley, que todo asunto tendría que aclararse delante de dos testigos como mínimo. Sí, eso lo dice la Escritura. Ahorita vamos a pasar por todos esos versículos. Entonces, ya que estas autoridades no pudieron, pues fue subiendo el caso hasta que llegó al mismísimo rey de Israel. Algo que no es común porque un rey no puede tener el tiempo de estar juzgando entre persona y persona, porque el pueblo, como lo sabemos y lo vemos aquí, era numeroso. Casos muy específicos podían ser juzgados por el rey, atendidos por el rey. Este es uno de esos casos. Y pues por algo aquí es incluido en la Biblia. Entonces nos debe de dejar algo de luz, nos debe de dejar mucha luz y enseñanza. Y dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz que ella también dio a luz, y vivíamos juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, o sea, no había testigos, sino nosotras dos en la casa. La cosa está así, que una mujer de estas rameras da a luz, y su roomie, su compañera de cuarto, de habitación, de casa, también es otra prostituta, que 3 días después da a luz. Entonces sus crías, sus hijos, se llevan
3 días nada más de vida. Y ustedes saben que de bebés, pues todos tenemos las mismas características y todos lucimos igual de feos, o igual de bonitos, perdón. Y entonces una de estas mujeres se queda dormida y al girarse aplasta a su hijo y lo mata. Fíjense. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. La mujer que está hablando, la primera que está dando su versión, acusa a la otra. Y dice, ella se durmió, se giró y aplastó a su bebé. Se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que estaba junto a mí, tomó a mi hijo junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. O sea, esta mujer la acusa de que ella, cuando se durmió y se giró y aplastó a su bebé, le cambió al niño y que le dejó al muerto y tomó al vivo y se lo acostó. Puso al lado mío a su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, discutiendo, culpándose. Es un caso difícil de resolver, difícil de aclarar porque no hay testigos. Su palabra contra la palabra de la otra mujer. Esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces el rey dijo, tráiganme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por la mitad al niño vivo, y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dale a esta mujer el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, que lo partan. Entonces el rey respondió y dijo, denle a aquella el hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Fíjense, esta historia es muy ilustrativa y muy práctica para aprender. Primero viene una persona y culpa a la otra, después la otra se defiende, ¿ok? Al parecer aquí no hay a quien creerle, las dos son convincentes, las dos hacen un buen drama, actúan bien, las dos se gritan y las dos quieren al niño vivo porque el otro ya murió. El rey Salomón pide que lo partan y bueno, la madre de sangre se conmueve y pide que se le quede el niño a la otra, pero que no lo maten, prefiriendo el bienestar del niño antes que su deseo de criar. Entonces la otra mujer se queda indiferente y dice, pues que lo partan, ni para ti ni para mí. Pues por lógica esta no era la madre. Salomón es un rey de Israel y Salomón conoce bien la ley de Israel, conoce bien los mandamientos de Dios, conoce bien la enseñanza, como Dios le dice en el mismo capítulo, anduviste en los estatutos de tu padre, obedeciste a tu padre y su padre era obediente a la ley. Incluso David en el Salmo 119 dice, cuánto amo tu ley, amo tu ley, amo tu ley, amo tu ley. Y por eso Dios le dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque amaba la ley de Dios, los mandamientos de Dios. De igual manera Salomón conocía los mandamientos de Dios y él sabía perfectamente que en Deuteronomio 19, versículo 15, hay leyes y mandamientos acerca de esto. Dice Devarim 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En este caso, Salomón no se deja llevar por la primera versión, pues ya que la primera versión siempre es convincente. De hecho, la primera versión casi siempre nos quedamos como verdad o asumimos que es verdad. Esto es delicado, que dice la palabra del Señor. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Fíjense esto es importante porque dice, y los jueces inquirirán bien. Es un mandamiento y dice que las personas que están a cargo, que tienen autoridad, que tienen jerarquía, ya sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo, dice, inquirirán bien.
Eso significa que deben de indagar, que deben de averiguar, deben de ser imparciales, no tienen que favorecer a nadie, ni por ser un amigo cercano, ni por ser una persona adinerada, ni por posición política. Los jueces deben de inquirir bien. Esto es relevante, ya que hoy en día en muchas iglesias hay mucha división, porque no escuchamos las dos partes, no escuchamos las dos versiones, escuchamos chismes que causan división, y esto es delicado. Es una responsabilidad de las personas que están en la autoridad inquirir bien y escuchar las dos versiones. Fíjense esto que dice Proverbios 18, 17. Dice: justo parece el primero que aboga por su causa. Esto es Proverbios, capítulo 18, versículo 17 y hasta el 21. Dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Esta es una versión Reina Valera. Vamos a ver qué dicen otras versiones. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Eso es lo que dice Biblia de las Américas. El primero en su propia causa parece justo, y su adversario viene y le sondea. El justo es el primero en su pleito, y su adversario viene y búscale. Aquí se dan cuenta uno que no puede basarse nunca a la primera versión, tiene que escuchar las dos versiones. Esto es delicado, ¿por qué? Porque la vida de esta mujer, de la segunda mujer, estaba en manos de la primera mujer, que estaba mintiendo, levantando falso testimonio, y no solamente podía privarle de criar a su hijo legítimo, sino también podía privarle de la vida, porque esta mujer viene, argumenta, llora, hace un drama delante del rey Salomón, y si el rey Salomón se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, por sus emociones, y hubiera escuchado la versión de la mujer, que parecía bastante convincente, con drama, con actuación, con gritos, con llanto, y hubiera dicho: quítenle su hijo a esta mujer y encarcélenla o mátenla, porque era algo delicado, ¿no? Eso es lo que pasa hoy con muchas personas, que no nos sometemos al juicio, que no nos sometemos a los mandamientos, a los preceptos, al camino de Dios, sino que nos sometemos a nuestra propia prudencia. Y para ser sabios hay que someternos a la prudencia divina, a los mandamientos de Dios, no a nuestra propia prudencia. Ningún ser humano está por encima como autoridad del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, mucho menos de la Torá y los mandamientos. Hoy en día, muchas veces cuando llega alguien a hablarnos mal de otra persona o a contarnos algo de otra persona, ya sea verdad o mentira, nosotros atendemos y escuchamos, y ya dejamos contaminar nuestro corazón, ya dejamos que una semilla mala fuera sembrada en nuestro corazón, sin indagar, sin inquirir, sin escuchar. ¿Qué es lo que Jesucristo enseña acerca de esto hoy en día? ¿Jesucristo se basará en esto? ¿Qué dejó como enseñanza para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios? Bueno, pues la respuesta está en Mateo, Mateo 18, del 15 al 20. Mateo. Dice: por tanto, está hablando Jesucristo, Yeshua el Mesías, ¿ok? Tenemos esta enseñanza como ley para nosotros poder practicar con sabiduría la comunicación con hermanos de fe, relaciones laborales. Esta es una regla que aplica en todos los lugares donde nos desenvolvemos socialmente. Pongan atención, porque esta es la enseñanza del Maestro. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Por tanto, si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Estamos hablando de que todo conflicto tiene una raíz, un origen. Conflicto entre dos personas. Nos manda a reprenderle a solas. Dice: repréndele, o sea, exhórtalo, o sea, confróntalo. Y si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Hermano, pecaste contra mí, cometiste esto en contra mía, me lastimaste, me heriste, pero te perdono. Arrepiéntete, cambia esa actitud, cambia esa forma de actuar, y de aquí no sale. Queda entre nosotros. Restáurale, ámale, aconséjale, instrúyele, encamínale, guíale por la senda de la justicia. Y dice: habrás ganado su alma. Ahí se corta todo chisme, ahí se termina todo conflicto. Bueno,
Puede ser que a ti ya te haya tocado el chisme un poquito más avanzado, que llega alguien y te dice, oye, fíjate que este cuate me hizo esto y el otro. Te está contaminando. ¿Cuál es tu manera de reaccionar? A ver, te hizo esto y esto. Y eso ya lo hablaste con él, ya le exhortaste, como dice la palabra de Dios, ya lo aclaraste con él. No, pues no, pero es que quería hablarlo primero contigo. No des lugar al diablo. No permitas que sea contaminado tu corazón. No pases por encima de la enseñanza de la palabra de Dios. No te brinques ese diagrama de flujo de comunicación que te va a llevar a la solución de problemas y de conflictos, que va a restaurar almas, que va a evitar divisiones, separaciones, chismes, guerras, contenciones, celos, cosas malas que se gestan en el corazón, que después dan a luz amargura, pleito. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Primero te está mandando que lo aclares con él a solas. Muy probablemente te va a escuchar, se va a arrepentir y le estás dando la oportunidad de arrepentirse. En cambio, si tú vas con otra persona que no es él, que no es la indicada, que no es la que manda el Señor, lo que tú estás haciendo es chisme. No importa si lo que estás contando de él, lo que te hizo, es verdad o es mentira. Muchos pensamos, no, pues es que es verdad. Bueno, aunque sea verdad, se llama chisme. Si no vas con la persona correcta, que es el que cometió pecado en contra de ti, se llama chisme. Dice, fíjense en esto. Voy a venir un poquito solo para acá. Un poquito. Proverbios 20, 19. Proverbios 20, 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. Cuando una persona peca en contra de otra, eso es un secreto entre dos personas y se tiene que solucionar entre dos personas. Cuando esta persona rompe ese orden y va y le cuenta a otro, lo que está haciendo es propagar chisme. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Así es que si alguien viene contigo, ¿qué hacer? Bueno, aquí, ¿cuál es la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué hacer para cortar con ese chisme? No escuches el chisme. Oye, que este hermano me dice, mira hermano, si él cometió un pecado en contra tuyo, ve y arréglalo con él, porque eso dice la palabra de Dios. No, pero es que yo creo que hay que decirle al pastor, y hay que decirle a este, y hay que decirle a la hermana. Ve con él, repréndele, ámala, ponte en orden con él, reconcíliate, perdónalo y no sigas contando la ofensa que te dio. No propagues el chisme. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya escuchamos, ya nos dejamos contaminar y vamos a ver a aquella persona con mal ojo. Eso es inevitablemente, nosotros somos falibles y esas semillas generan en nosotros sentimientos de amargura, de disgusto, de prejuicio, de indiferencia. Hay muchos que decimos, ese pecó contra mí, pero pues ya, hay que se las vea con Dios. Tampoco es lo correcto, o sea, tampoco es la manera, porque la indiferencia es orgullo. Y muchas veces se rompen amistades por orgullo, porque no hubo el valor. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de valor, para ir y arreglar las cosas con aquel que cometió un pecado en contra de nosotros. O que nos debe, o que nos pidió prestado, o que esto, y que no nos pagó. No tienes que irle a decir a nadie más. Hermano, fíjate que él me pagó, ten cuidado. No, tienes que ir con esa persona y decirle, ¿sabes qué? No me pudiste pagar, no me has pagado, te perdono. Cualquier sea la situación, el tipo de ofensa, tienes que ir con esa persona y aclararlo. Si esa persona no viene a ti, porque decimos, pues él fue el que me ofendió, pues él es el que tiene que venir conmigo. Aquí dice la palabra de Dios, si tu hermano peca contra ti, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, tú ve y repréndelo. ¿Ven cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando este sistema? Este protocolo, ve con él. No dice si tú pecaste. Claro que si tú pecaste, lo más correcto es que tú vayas. Dice, pero si alguien peca contra ti y no viene, no debes dejarle de hablar, dejarle de saludar, hablar mal de él en la iglesia. Eso divide, eso trae al diablo a causar división. Tú tienes que amarle, confrontarlo, reprenderlo y ganarlo.
Dice, si no te escucha, entonces vas con 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tienes que buscar 2 testigos fieles, confiables, personas pues, que tengan buen testimonio. Y dice, si no los oyere a ellos, entonces ya se lo dices a la iglesia. Todo tiene un orden. Si seguimos este orden, va a ser agradable a los ojos de Dios y Él va a obrar, su Espíritu va a obrar. Pero si nosotros decimos, no, el Espíritu Santo me reveló que ya no le hable, eso no es bíblico, eso no es verídico y no es el Espíritu Santo, es tu temor de enfrentar las cosas, es tu falta de carácter, tu falta de madurez, tu falta de capacidad de perdonar. No es el Espíritu Santo. Y mucho menos si estás hablando con otras personas de los pecados de otros, terceros, o de hermanos, o miembros que ni siquiera saben que estás hablando de ellos, o que ni siquiera se han dado cuenta de su pecado. Y hay muchos que están pecando por falta de dinero, por falta de ayuda. Y lo más cómodo es ponernos a hablar de ellos, lastimar, herir, dividir, creernos mejores, buscar el apapacho, buscar la compasión de otros antes de buscar la restauración de esas personas. Eso es diabólico, eso es malo, eso es perverso, eso no es de un cristiano, de un hijo de Dios, de un judío, de un mesiánico, eso no es de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Entonces ya dice que si vas después con 2 testigos y tampoco los oye, vayas con la iglesia, con los líderes, vas con el líder, oiga, ¿sabe qué pasó esto y esto? Después fuimos testigos, ¿verdad? Hay testigos, sí, así es. No se pudo arreglar el problema, esta persona insiste en el pecado, insiste en pecar contra mí, en esto y en otro. Entonces dice, ya tenle por gentil y publicano. Ya, bueno, ya puedes llegar a tomar una decisión basada en la palabra de Dios, que quizás sea más sano, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Distanciarte un poco, nunca guardar rencor, nunca retenerle el perdón a nadie, pero quizá ya puedas tomar entonces la decisión de decir, bueno, no es sano, porque ya lo intenté hablar, ya intenté reconciliar, restaurar, perdonar, y ni aún así hay de su parte para el bien de la comunidad o de nuestra relación amistosa, laboral o espiritual. Entonces ya puedes tomar una decisión distinta. Pero aquí dice, de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántas veces hemos sacado este versículo fuera del contexto? Está hablando de problemas, de conflictos, de cómo resolver, de cómo perdonar, cómo arreglar situaciones que han sido heridas o de división. No está hablando de otra cosa más que esto. Tiene que haber 2 o 3, dicen. Otra vez les digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque están donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo está hablando de este contexto, cómo tratar relaciones personales, no de otra cosa. Es muy bonito cuando lo sacamos y decimos, pues pídele prosperidad, pídele esto, pídele, pero está aquí hablando de un buen juicio, sabiduría, cómo no dividir a la iglesia, cómo no dividir a la familia de Dios, cómo edificar una iglesia sana, con prácticas sanas, con buenos testimonios, sin chismes, sin darle oportunidad a la serpiente. Qué fuerte. Fíjense, es muy común que pongamos de pretexto al Espíritu Santo. Dios me dijo, yo siento, tengo un sentir de que esta persona es mala. Bueno, tienes que ir con esa persona. No puedes ir con otras personas a darles ese sentimiento de que aquella persona es mala, o de que aquella persona es pecadora, o que aquella persona tiene una mala doctrina. Tú eres la luz, tú eres la sal, tú eres la iglesia. Tú tienes que ir con esa persona. Edificarla, restaurarla, ganarla, amarla. Tú no tienes que andar regando la sopa por ningún lado y causando división, porque al que estás sirviendo es a Satanás. Satanás es acusador por excelencia. Nuestro abogado es Jesucristo. Jesucristo aboga por nosotros. Cuando tú estás acusando a tu hermano, Jesucristo está abogando en el cielo. Cuando tú estás siendo ministro de Satanás, acusando a tu hermano, Dios está, Yeshua, Jesucristo está abogando en el cielo por ese hermano al que tú estás acusando. Entonces es importante que nos sometamos a esto. No debe haber ninguna autoridad espiritual, por lo menos hablando de que pueda pasar sobre este sistema que fue establecido
por Dios a través de sus leyes y a través del Mesías, de cómo tratar estos temas. Es muy cómodo decir o cerrarle las puertas a alguien. Es muy fácil negarle el saludo. En iglesias, me ha tocado, en iglesias, no es donde asisto, gracias a Dios, ahí no se da esto. Pero en otras iglesias sí, hace años, fui a algunas iglesias donde los pastores hacían una sección de personas por chismes, por cómo lucía, hacían prejuicio y hacían acepción de personas, lo cual pues frena al Espíritu Santo, porque tú por posición te dicen, mira, esa persona es un buen diezmador, y pues lo ves bien vestido y pásenle, siéntenlo hasta el frente. Pero puede ser que veas una persona que no es tan elegante, no es tan pulida, no es tan pudiente, le cierras la puerta sin saber quizá que pueda tener un ministerio, un llamado de Dios, que pueda ser de bendición, de edificación para tu iglesia, porque alguien te dijo, no, pues cuidado porque su doctrina no es muy buena. Tú tienes que actuar en el amor, en la compasión, en la misericordia, pero en la sabiduría también, y la sabiduría está en estos preceptos, no está en nuestra opinión, y no queda a criterio de ningún pastor, y no queda a criterio de ningún líder. Todos tenemos que someternos a este sistema de solución de conflictos, de perdón de pecados, de restauración de relaciones y edificación de la iglesia, porque todo esto se basa en la palabra de Dios, en la enseñanza de Jesucristo. No hay enseñanza que esté por encima de. Debemos basarnos en estos principios para poder obrar según la voluntad de Dios. Y si no tenemos el carácter para reprender, para exhortar, pedírselo a Dios, porque dice que Él nos ha dado un espíritu de valor. Si estás escuchando que están hablando de otra persona, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, corta con eso. Aunque no les caigas bien, aunque no seas muy agradable en el momento y digan, nada, qué payaso. No permitas que haya división. Es mejor cortar por lo sano, después va a ser bueno cortar el chisme. No estoy hablando de cortar con las relaciones, con las amistades, estoy hablando de cortar con el chisme. Si ves que están hablando mal de alguien, ponle un alto. Ya, con eso yo creo que ya casi terminamos. Y es Proverbios 6. Fíjense, Salomón escribió todo esto, ¿ok? Todo eso comenzó con la historia de Salomón y este juicio, ¿no?, que lleva a cabo con estas dos mujeres. La sabiduría que empleó, cómo escuchó las dos versiones, cómo no se dejó de engañar porque parecía muy convincente la primera versión. Vimos que en las escrituras dicen que el primero que presenta su alegato parece convincente, pero después viene la segunda parte y lo descubre. Normalmente la primera parte que se te va a acercar es la gente de tu confianza y te va a decir esto y esto, y él me hizo esto y esto. No atiendas a eso. Enséñales a seguir el orden que Dios estableció, para que tu iglesia crezca en amor, en fraternidad, no solo el número de personas. Muchas veces personas se van heridas de la iglesia y los pastores ni siquiera saben por qué. Muchas veces, lamentablemente, los pastores no tienen esta enseñanza, esta doctrina, y obran según su carne. Y si viene un copastor y les dice, no, fíjate que esa mujer tiene un espíritu de división, fíjate que esa mujer tiene un espíritu de seducción, fíjate que esa mujer tiene... no se da a respetar, fíjate que esa mujer es muy chismosa. Bueno, todo esto que están haciendo se llama chisme. Entonces cuando alguien viene y te dice, fíjese pastor que esa mujer tiene un espíritu de seducción, entonces tú debes decirle, bueno hermano, pues el espíritu que hay en ti es mayor que el que está en ella. Entonces ve, repréndele, habla. Bueno, si es una mujer, pues una mujer debe ir. Si es un hombre, pues hermano, ve tú y repréndelo, gánalo, muéstrale su pecado a la luz de la palabra, exhórtalo, aconséjale, instrúyele en amor. Y entonces pues ya no tienes que andarle regando la sopa con todo el mundo que esa persona tiene un espíritu de seducción, que esa persona no te saludó, que esa persona no diezma, que esa persona no ofrenda, que esa no causes división, no seas emisario del diablo. Corta con el chisme, con la división. Fíjense algo que es muy
Tremendo. Está en Proverbios 6. Proverbios 6. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios? Pues leyendo su palabra. Aquí dice lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Y dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia, no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta. Él aquí dice lo que le gusta y lo que aborrece. Les voy a leer lo que aborrece. Dice aquí, Proverbios 6:16. 6:16. Está hablando Salomón, acuérdense, Salomón el hombre más sabio. Salomón supo cómo emitir juicio, cómo ser justo juicio, corazón entendido, sabio. Sabio significa temor de Dios, temeroso de Dios. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Ya porque dice, y aún 7 es porque diciendo, y de plano la séptima no la tolera, le causa náuseas, vómito. 6 cosas aborrece el Señor, aún 7 abomina su alma, el alma del Señor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos malos, los pies que se apresuran para ir al mal, el falso testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, de estas 7 cosas, 3, la segunda, la sexta y la séptima, 3 cosas tienen que ver con la lengua, con el chisme. 3 cosas, imagínense, el 40% de las 7 cosas que abomina el Señor tienen que ver con la lengua. Las otras, una con las manos, una con los ojos, una con los pies, una con el corazón, pero 3 cosas tienen que ver con la lengua, que aborrece el Señor. Imagínense cuánto daño puede hacer la lengua, cuánto mal puede hacer la lengua. El que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Qué fuerte, qué terrible y qué gran responsabilidad. Pido a Dios por esos líderes que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, por esos pastores, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, para que cuando vengan los chismes ellos sepan cortar con eso, restaurar, reprender, adoctrinar y que enseñen en las iglesias a cómo manejar la solución de conflictos, que es de persona a persona y no esparciendo el daño hecho. Somos emisarios de Jesucristo, les repito, abogado tenemos en el cielo para con nuestro Dios, y ese es Jesucristo. Si Él aboga por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para estarnos acusando? El acusador, ¿quién es? Satanás. Tú andas acusando a tus hermanos, tú eres Satanás, hijo de mentira. Edifica, ama. Para esos pastores que no aman a las ovejas, amen a las ovejas. Para esos líderes que no saben proteger, cuidar, sanar a las ovejas heridas, sean amorosos. No se dejen llevar por chismes. No sean altivos, saluden, sean cordiales. Si ven a alguien humilde, siéntenlo hasta adelante. No solamente sienten hasta adelante a las personas que se ven pudientes, que se ven limpias, que se ven perfumadas. Aquellos que necesitan, a esos siéntenlos adelante. A esos abrácenlos, a esos denle palabra, a esos apapáchenlos, a esos ayúdenlos, a esos vístanlos, a esos denle techo, alimento. No solamente que Dios te bendiga, sino una bendición. Dios te bendiga, ayuden. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros en estos tiempos, porque el amor de muchos se ha enfriado. Bendiciones para todos, pónganlo en práctica. Ahí nos vemos. Sigan el canal, compartan, comenten, manden dudas, manden preguntas. Formulen bien sus preguntas, vamos a tratar de darles solución a la luz de la palabra. No pretendo saber todo, nadie debe pretender saber todo. Y si hay algo que no sabemos, con humildad digamos, no sé, pero voy a estudiar, no sé, pero voy a pedirle al Señor que me dé revelación, que me ayude y tratar de ser luz. No te calles, si tienes que hablar, no te calles, habla. Y si ves algo malo en tu iglesia, ve con los líderes, háblalo a la luz de la palabra. Si no te escuchan, no importa, habrás librado tu cabeza. Si te escuchan, qué bueno. Dios sea glorificado, no tú. Seamos obedientes, siervos inútiles somos. Amén y amén. Bendiciones. Acuérdense que si el Mesías le lavó los pies a los discípulos, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, y renunció a su trono, ¿qué más nosotros tenemos que hacer? Seamos humildes, humildes hermanos.
Bendiciones, shalom.